Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno que nos estén acompañando en esta noche. Hoy estamos terminando nuestro libro, nuestro estudio en el libro de Oseas, en el que, si algunos lo recordarán, Isaac, mi amado cuñado, propuso hace muchos meses que estudiáramos el libro de Oseas. Pero no contábamos con su astucia, porque predicó Oseas capítulo 1 y se fue a Tijuana. Y nos dejó con los otros 14 capítulos a nosotros. Ah, caray. Usaba con la botella. Muy bien. Pues hoy estamos terminando y si fuera el grupo de jóvenes daríamos pastel por haber terminado, pero deberíamos adoptar esa tradición. Cada que termináramos un libro, voy a tener que proponerlo por escrito al pastor. Probablemente me va a decir no, pero pues no sabemos. Vamos a ver, a chance y pega. Bueno, en esta noche, como les digo, estamos terminando nuestro libro de Oseas. Pueden acompañarme abriendo su Biblia en Oseas capítulo 14. Y este es el final de todo lo que hemos estado viendo hasta este momento en cuanto al tiempo de Oseas. Y nada más para darles un poquito de recapitulación, el profeta Oseas vivió en un tiempo en el reino de Israel que se conoce como el tiempo del reino dividido. En el tiempo del reino dividido, el pueblo de la nación de Israel, después del reinado del rey Salomón, se dividió en dos reinos. El reino del sur, conocido como el reino de Judá, y el reino del norte, que adoptó el nombre del reino de Israel, y que tenía una ciudad de una región. La ciudad estaba en Samaria, en la región de Efraín, la tenía como su capital. Por eso, a lo largo del libro de Oseas, Dios llamó a este profeta y Dios lo llamó para, en los primeros capítulos, que a través de su vida diera una ilustración del amor de Dios. ¿Cómo? Lo llamó a que se casara con una mujer que le iba a ser infiel, que le iba a ser infiel muchas veces, varias veces. Y cada vez él iba a ser llamado por parte de Dios a seguir siendo fiel, perdonando y tomando una vez más a su esposa. Y era una muestra del amor de Dios. Era una muestra que apuntaba, era un símbolo, una sombra que apuntaba más adelante a Cristo, quien está casado también con una mujer que está siendo infiel. Ese eres tú, ese soy yo. Nosotros corremos tras otros dioses, pero el amor de Cristo sigue permaneciendo fiel. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: si nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ser fiel es su naturaleza. Ser fiel es su expresión de su esencia. Él no puede ser infiel. Nosotros sí, porque estamos manchados de pecado. Pero al mismo tiempo, al igual que Oseas tomaba a su esposa una vez más y la recibía en su hogar, de la misma manera Dios nos recibe si nos arrepentimos y nos limpia. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que venir a Él y confesarle nuestros pecados. Y ahora, Oseas vivió en este tiempo donde Dios le dio un mensaje que no era nada popular. Era un tiempo en el que la nación prosperaba, era un tiempo en el que había paz, pero era un tiempo en el que espiritualmente estaban muy corrompidos. Tenían ídolos, estos son imágenes que ellos adoraban, tenían sistemas de sacrificios que incluían la homosexualidad, el sexo, incluían también el sacrificio de animales, incluía también el sacrificio de bebés. Como vimos en los primeros capítulos de Oseas, había un dios en esta región que era el dios Molec, y su estatua principal era la estatua del cuerpo de un hombre con una cabeza de toro, y era una estatua de bronce, y tenía las manos así. Y esa estatua abajo tenía un horno. Y la forma de adorarlo era: tú ibas y le entregabas a tu primer hijo bebé. ¿Cómo hacías eso? Encendían el horno hasta que la estatua estaba al rojo vivo,
y tenías que traer a tu bebé y ponerlo sobre las manos de esta estatua ardiente y el bebé se achicharraría hasta morir. Y era la manera en la que el pueblo que había sido el pueblo de Dios estaba practicando adoración a este tipo, a estos ídolos, que son demonios realmente. Y había tanta maldad, había homicidios, había corrupción, no había justicia. Cuando tú, siendo pobre, ibas a buscar justicia contra tu adversario, los jueces estaban comprados, el sistema judicial estaba corrompido, los jueces se vendían por dinero, le daban favor al rico, menospreciaban la causa del pobre, habían abandonado a las huérfanas, habían olvidado a las viudas. Aunque había paz, era una falsa paz. Porque era una paz que no estaba arraigada en Dios. Era una paz social nada más. Pero mientras tenían todos estos sistemas de adoración y se habían olvidado de Dios. Y nosotros podemos voltear atrás y verlos allá 5,000, 6,000 años atrás y decir qué bárbaros, qué corruptos, qué malvados. Pero quiero decirte que nuestra sociedad, nuestro México, está igual que en los días de Oseas. Y podemos ver hoy las noticias, abrir las noticias y ver, todos los días hay decapitados, todos los días hay levantados por el narcotráfico, todos los días hay balaceras. Se estima que mueren alrededor de 80 personas en balaceras diario en México. Es el país con más personas que mueren por balaceras. Por eso se me hace tan hipócrita cuando sucede una tragedia en Estados Unidos de alguna balacera. Se me hace tan hipócrita que los medios de todo el mundo dicen, no, que en Estados Unidos sucedió esto, el control de las armas. México está peor y México es uno de los países más difíciles de conseguir un arma legal. Literalmente es un país donde no existe la posesión de armas legales. Sí existe, pero prácticamente es mucha traba burocrática para que tú puedas poseer una para defenderte en tu hogar. Mas sin embargo, todos los días 80 personas mueren en balaceras por el narco. Nuestra sociedad está igual. Sacrificio de niños, el aborto, el infanticidio, el secuestro. El mismo problema que tenía esa sociedad que nosotros podemos ver, abrir la Biblia y decir qué perversos, es el mismo problema que tenemos hoy. ¿Saben por qué? Porque todo esto son síntomas de la misma enfermedad que ellos tenían. Se llama pecado. Nuestra naturaleza malvada. Problema somos nosotros. Problema es nuestra maldad. Ese es el problema. Y Dios había dictaminado en el tiempo de Oseas que ya era tiempo de juzgar la nación. Ya era tiempo de que viniera un juicio hacia la nación y acabara con toda la maldad que ellos estaban haciendo. Y Dios iba a usar a una nación con la que ellos estaban supuestamente confiados y en paz. Dios iba a usar una nación para destruirlos y juzgarlos. Y era la nación de Asiria. Y el pueblo de Asiria, el reino de Asiria, si han estado en otras predicaciones lo hemos mencionado, eran muy conocidos por su crueldad, en especial hacia los prisioneros de guerra. Ellos eran famosos. Si han leído el libro de Jonás, Jonás no quería ir a Nínive, que era la capital de una de las provincias de los asirios, porque él sabía lo que había pasado cuando ellos los tomaban prisioneros. Los asirios eran famosos por tomar prisioneros de guerra, no matarlos, ponerlos en una X de madera a lo largo de los caminos y quitarles la piel vivos. Si alguna vez has fileteado pescado que le quitas la piel, eso hacían los asirios con sus prisioneros de guerra. Y duraban semanas para matarlos. Eran muy crueles. Y tenían esta fama. Y en este tiempo el reino de Israel era tan corrupto que tenía paz con ellos, pero ellos pensaban que estaban seguros. Pero Dios les había dicho que iba a usar a los asirios
para destruir al reino del norte por su maldad, por su pecado. Y capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, vemos a Oseas con un solo mensaje y un mismo mensaje. Arrepiéntanse. Esto es, abandona tu maldad. Regresen a Dios. Esto es porque ellos habían conocido, eran el pueblo de Dios. Regresen a Dios, porque viene el juicio. Y quizás se salven. Ese era el mensaje. Capítulo tras capítulo, arrepiéntete y ven a Dios. Y alcanzarás perdón. Para alcanzar misericordia, arrepiéntete y ven a Dios. Y lo triste es que nosotros podemos ver en la historia que ellos no se arrepintieron y su reino fue destruido. Y el reino de Judá, el reino al sur, le quedaría todavía un poco de tiempo más, pero Dios también los juzgaría a ellos por su maldad. ¿Y qué tiene que ver esto 6,000, 7,000 años después con nosotros? Hermanos, adultos, persona que nos acompañas, estamos viviendo los mismos tiempos de Oseas. El juicio está a la puerta. El juicio está a la puerta. El juicio está cerca. Arrepiéntete y ven a Dios. Arrepiéntete, rinde tu vida a Jesús. Porque el juicio está a la puerta, ya sea que Cristo regrese o ya sea que tú vayas a su presencia. Hermanos, nadie sabe el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre va a regresar. Pero tampoco nadie sabe el día en el que nosotros iremos a su presencia. La Biblia dice que Dios tiene contados nuestros días y los tiene cada uno anotados en su libro. Dios sabe exactamente cuántos días vas a vivir. Dios sabe, algunos morirán ancianos, 90, 100. Algunos morirán más antes, 60, como mi papá. Algunos morirán en sus 20, como el hijo de un pastor que murió trágicamente, inesperadamente en un accidente de carro hace unos días. Fue un shock para nosotros, un niño que había venido a la escuelita de verano con nosotros, un niño que había venido a servir en viajes misioneros con nosotros. Nunca se casó, nunca tuvo novia, un joven cristiano fiel. En una intersección en Arizona, chocó, murió. Fue su último día. No sabes cuál es tu último día, pero necesitas prepararte para encontrarte con Cristo. Y este es el mensaje de Oseas 14. Es una súplica por su pueblo y es una súplica para ti hoy. Porque es el mismo mensaje que te quiero dar. Es una súplica, porque estamos en los mismos tiempos que Oseas. La maldad está en el mundo y el juicio se acerca. Pero antes de entrar antes de entrar a leer la palabra, ¿por qué una introducción tan larga? Son solo 9 versículos los que vamos a leer. Pero en esos versículos hay una súplica, hay una plegaria por ti, por tu vida. Hay un deseo que conozcas a Dios y hay una sombra y un destello hacia el mejor pacto, hacia Cristo. Y lo vamos a ver. Cierra tus ojos conmigo antes de leer la palabra de Dios y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas, adultos, Señor, jóvenes que nos acompañan en este día. Sabemos, Padre, que tu palabra es viva y activa y tu palabra no vuelve vacía. Mientras hoy leemos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos atraiga a ti. Gracias, Señor, y permítenos leer y saber y conocer que tu deseo, tu plegaria y tu súplica y la súplica de tus siervos es que podamos venir a ti arrepentidos, recibir el perdón de nuestros pecados, el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oseas capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Y antes de entrar a la palabra de Dios, no sé si esta es la primera vez que me toca predicar después de que mi papá falleció. La verdad no tengo memoria. A lo mejor prediqué antes, pero
Si no es así, si es la primera vez, quiero darles gracias a todos los que nos acompañaron en ese tiempo. Quiero darles gracias a todos los que elevaron sus oraciones por mi mamá, por mis hermanos. Ha sido un mes súper loco, 3 semanas súper locas. Fuimos a Ensenada, regresamos de Ensenada, pasó lo de mi padre. Después, sin descansar, vino el grupo misionero. Estuvimos toda la semana con el grupo misionero. Se fue el grupo misionero y ahora estamos toda la semana con la conferencia de varones. Y siento que no he tenido como descanso y duelo. Así que a lo mejor después de este mes me ven muy llorón. Ya saben por qué es. No he tenido tiempo apropiado de duelo. Pero tengo mi esperanza en algo. Mi esperanza está en Cristo y en que Él juzga con justicia. Yo sé que mi papá está con Cristo. Si está en el cielo o en el infierno, no sé. Pero está con Cristo. Porque aún en el infierno está la presencia de Cristo en juicio. Pero yo sé que Dios es quien juzga con justicia. Yo puedo tener incertidumbre, una total incertidumbre. No sé si mi papá clamó con sus últimos aliento, no lo sé. Pero si no lo hizo, mi esperanza está en Cristo. Sé que Él juzga con justicia. Y esa es mi paz. Y esa es mi esperanza. En que lo conozco a Él. Y algún día en aquel lado de la eternidad sabré qué pasó. Pero mientras, aún mi descanso es Cristo. Oseas capítulo 14, verso 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y quiero que noten el sentimiento de Oseas mientras escribe las últimas palabras de su libro. No empieza con un saludo, no empieza con una palabra, no empieza con una profecía, empieza con un clamor. Y el clamor es regresa, nación, pueblo, Israel, regresa a Dios. Y a ellos se les puede decir regresa porque ellos lo habían conocido. Pero si tú nunca lo habías conocido, mi clamor sería: ven, escapa de la ira que viene. Ven a Dios. ¿Por qué? Porque por tu pecado has caído, por tu rebelión, por tu transgresión. Todos hemos pecado, todos estamos descalificados de la gloria de Dios, todos le hemos fallado a Dios. No hay ni uno solo que cumpla sus mandamientos a la perfección. Todos estamos culpables delante de Dios. Por eso Cristo, el único hombre, el Dios hombre, pudo vivir perfectamente esta vida para cambiarla por la tuya. Porque tú sin Él estás condenado. Tú sin Él y yo sin Él estamos en la necesidad de que alguien nos rescate. Porque hemos pecado y hemos caído. Hemos caído. ¿En dónde hemos caído? Hemos caído en las manos de un Dios que derrama su ira sobre los pecadores. Hemos caído en las manos de un Dios que derrama su ira sobre los pecadores. Y a veces hemos escuchado, ¿no?, la frase de Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y esa frase es una frase muy bonita, pero a veces es engañosa. La Biblia dice que Dios está enojado contra el que hace maldad todos los días. La Biblia dice que Dios aborrece a la persona que hace maldad. Pero esto es interesante. En la cruz, Dios juzgó al pecador en Cristo y le ofrece perdón. Dios ama al pecador, pero odia al pecador por producto de su amor. Nos amó tanto que entregó la vida de su propio Hijo para cambiarla por nosotros y darnos la oportunidad de ser perdonados. Pero aborrece tanto al pecador que Dios no echa el pecado al infierno, Dios echa al pecador al infierno. Y les digo algo, eso es lo que nosotros nos merecemos por nuestro pecado, por nuestra maldad.
por nosotros hemos caído, porque por tu pecado has caído. Y ahora en el verso 2 dice, lleven con ustedes palabras de súplica. Aquí Oseas los está exhortando. Yo puedo suplicar por ustedes todo lo que quiera, pero eso no va a hacer nada si tú no vas y suplicas por tu propia vida. Un arrepentimiento verdadero implica sentir una tristeza por tu pecado tan grande como para hacer algo, como para venir a Dios, como para buscar el perdón. Pero eso es algo que tienes que hacer tú. Y tienes que hacer tú. Yo no puedo hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Eres tú quien tienes que venir y traer tus manos, tu pecado, tu súplica y venir a Dios. Eres tú quien debe decir, vuelve a Jehová y dile, quita toda iniquidad, perdóname. Eres tú quien tiene que venir a decir esto. No cambies el arrepentimiento por una asistencia en la iglesia. No cambies el arrepentimiento por cubrirlo con buenas obras. Por más que vengas, por más que hagas buenas obras, si no has hecho esto, si no te has presentado delante de Dios, pedirle perdón por ti, entonces no has sido perdonado. Eso es algo que tú debes hacer. Dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. Eso es un arrepentimiento. Abandona la maldad, acércate a Cristo y comienza a hacer lo bueno. No porque lo bueno te gane algo, sino porque Dios ya te perdonó en Cristo Jesús. Si tú le has pedido perdón, Él te ha perdonado. Ahora comienza a hacer lo bueno. Abandona la maldad. Dice, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Que tus palabras, que tu boca sea para alabar a Dios. Y ahora Oseas dice, recapaciten, piensen, vengan a Dios, quiten su maldad. Verso 3, no nos librará el asirio. La nación más poderosa del mundo no te puede defender contra la ira de Dios. Nadie te puede defender contra la ira de Dios. Nadie te puede defender contra el juicio de Dios. Las naciones más poderosas ahorita, que de hecho están en pie de guerra y posiblemente vivamos una tercera guerra en las próximas décadas. China está amenazando con invadir Taiwán. Taiwán tiene un tratado con Estados Unidos que lo debe defender. Así que muy probablemente en los próximos años vamos a ver la guerra China contra Estados Unidos. Son superpotencias, naciones que se han armado con miles de armas nucleares. Se destruyen entre ellas las naciones más poderosas. Pero cuando Cristo Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos se parta a la mitad por la presencia y la gloria de Cristo, cuando regrese, no hay ni una sola nación que te pueda defender contra el juicio de Dios. No nos salvará el asirio, no nos salvará Estados Unidos, nadie nos salvará. Dice, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Nuestros dioses no nos van a salvar. Las naciones no nos van a salvar de la ira de Dios. Es lo que Oseas le está diciendo a la nación. Pero dice, en Dios el huérfano alcanzará misericordia. Y esa es una frase que no literalmente estaba hablando de las personas que les falta su padre y su madre. No literalmente estaba hablando de eso. Habla de una orfandad en espíritu. Habla de un reconocer que verdaderamente no tienes absolutamente nada que ofrecer. Y así es como te tienes que presentar delante de Dios, como quien realmente eres. Un pecador que no tiene nada bueno
que ofrecerle a Dios más que pedirle perdón. Pero dice que la persona que se acerque así, Jesús vuelve a decir este mismo principio en el Sermón del Monte, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu significa aquellos que han reconocido que espiritualmente no tenemos nada que ofrecer. Literal, no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Y aún así venimos a Él a rogarle su perdón y su misericordia. Pero adivina qué, aquellos que hacen eso alcanzarán misericordia. ¿Misericordia de qué? Misericordia de su juicio. Dios te está llamando a ser perdonado antes de que venga el día en el que tengas que ponerte a cuentas con Dios y tu pecado tenga que ser juzgado. Verso 4, y luego da una promesa, dice, yo sanaré su rebelión y los amaré por pura gracia. Por pura gracia. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, si vienes a Dios arrepentido, reconociendo que no tienes nada bueno que ofrecerle, vas a alcanzar misericordia y Dios sanará tu rebelión. Dios quitará ese corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne, un corazón que pueda amarlo, un corazón que pueda seguir sus mandamientos, un corazón que sea nacido de nuevo. Sanará tu rebelión y dice que Él te amará, no porque te lo mereces, ni porque hayas hecho algo bueno. Nadie ha hecho algo bueno, en especial fuera de Cristo. Dice, te amaré por pura gracia. ¿Qué significa eso? No te lo mereces, no lo puedes ganar, no lo puedes comprar, pero Dios te lo da, te da su amor porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y Él ha decidido amarte no porque te lo merezcas, sino porque Él es bueno. Él es misericordioso. Los amaré por pura gracia, dice, porque mi ira se apartó de ellos. ¿De quiénes? Verso 3 al final, del que ha alcanzado misericordia. Alcanzar misericordia es venir a Dios y su ira se aparta de ti. Su ira se aparta de ti. ¿Cuánto tiempo se aparta? Para siempre. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo su ira por ti fue satisfecha, satisfacida, no sé cómo se diga. Isaac me corregiría en esa palabra. Pero su ira fue cumplida, fue completada, fue pagada. Y si estás en Cristo y has alcanzado misericordia, su ira no está más en ti, sobre ti. Jesús dijo, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Perdón, creo que fue el apóstol Juan, o el apóstol Pablo, perdón. Y luego dice en el verso 5, yo seré a Israel como rocío. Eso es como la brisa. Dice, y él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Está hablando de un renacer, está hablando de un reflorecer de la nación si ellos se arrepienten. Y les dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Y esta es la palabra clave, vivificados. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid. Su olor será como la del vino del Líbano. Y ellos conocían la región del Líbano porque era una región muy fértil. Así que era como el lugar por excelencia a donde apuntar, donde las cosas eran muy abundantes y la tierra era muy fértil, ¿no? Sería algo así como el sur de México, lugares donde todo es muy fértil, todo lo que plantas se da, están todos los árboles frutales. Y Dios les dice que Él, a los que alcanzan misericordia y se arrepienten, Él les iba a dar vida.
no solo vida de, ay, ya tienes vida, sino una vida abundante, una vida extrema, una vida que serás como esos árboles, como esos lugares que siempre tienen fruto. Ahora, ¿cuál es esa vida? ¿Estaba hablando Dios de posesiones? Porque a veces hemos escuchado cuando Jesús dice que el que cree en Él tendrá vida porque porque yo he venido para darles vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y muchas personas interpretan esto y lo ven, oh, en abundancia, o sea, dinero, cosas, posesiones. No. Dios no está prometiendo una vida de posesiones materiales. Puede que tengas la vida más miserable después de recibir a Cristo, pero Él está prometiendo vida abundante. Eso es vida eterna. ¿Qué más abundante que eterno? No hay. No hay nada más abundante que una vida que nunca se va a acabar en Dios. Necesitas morir, porque Jesús dijo que es necesario que lo que se siembra en corruptibilidad, es necesario que el grano caiga a tierra y muera para dar fruto. Y Pablo dijo que lo que se siembra corruptible, esto es nuestros cuerpos en la tumba, son sembrados. Dios lo va a resucitar incorruptible, glorificado para vida eterna. Eso es lo que Dios está prometiendo. Quien alcance misericordia será vivificado. Y luego dice en el verso 8, y les habla específicamente a la nación de Israel del norte, a Efraín. Le dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? En otras palabras, se apartará de los falsos dioses. Y dice Jehová, yo lo escucharé y lo miraré, y yo seré a él como la haya verde. Eso es como un árbol verde, y en mí será hallado tu fruto. Qué hermosa promesa. ¿Se imaginan? Tu fruto será hallado en Dios, será producido por Dios. Eso es una sombra de lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Tus frutos no son tuyos. Tus frutos los produce el Espíritu Santo en ti. Son de Dios en ti. Él es el árbol verde. Él es la raíz de la vid. Nosotros solo somos las ramas que llevan el fruto. Pero necesitas permanecer en Él. Jesús dijo, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Su hoja no cae. Necesitas permanecer en Cristo. ¿Estás siendo más paciente que antes? Es un fruto del Espíritu. Él lo ha producido en ti. ¿Estás amando a Dios más que antes? Es un fruto del Espíritu. Él lo ha producido en ti. ¿Estás siendo más amable y manso? Es un fruto del Espíritu. Él lo ha producido en ti. ¿Estás siendo más humilde en reconocer cuando a veces estás mal? Es un fruto del Espíritu. Él lo ha producido en ti. ¿Estás creciendo en madurez y no dejando que las situaciones te afecten o llevándolas fuera de control, sino llevando las cosas bien? Es un fruto que Dios ha producido en ti. Estás amando más. ¿Tienes un deseo de conocer la palabra de Dios? Es un fruto que Dios está produciendo en ti. No es tuyo, es de Dios en ti, por su amor, por su misericordia, porque Él lo ha prometido. Él es quien producirá el fruto en nosotros. Y verso 9, terminamos con esto. Y Oseas termina con esta comparación. Dice, ¿quién es sabio y prudente para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? En pocas palabras, ¿quién entiende entre ustedes? Dice, ¿quién de ustedes entiende? Esto es lo que les quiero decir, dice Oseas. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos caminarán por ellos. La palabra caminar no significa literalmente desplazarte sobre tus pies de un lado a otro. Al menos no en la manera en la que ellos lo usan. Caminar significa la manera en la que conduces tu vida. ¿Estás conduciendo tu vida sobre el camino de Dios? La Biblia dice que los justos, aquellos que han alcanzado misericordia y que han sido declarados inocentes, caminarán por los caminos de Dios.
¿Por qué camino estás caminando tú? ¿Estás caminando en conocer a Dios? ¿Estás caminando en amar a Dios? ¿Te está llevando Dios por ese camino? Verso 9 dice, mas los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes tropezarán en esos caminos. Los rebeldes encontrarán que el caminar para Dios es algo molesto, es algo enfadoso, es algo que no quiero hacer. Y la realidad, y ya con esto termino, Pastor Ryan cuando nos compartió, y Jesús cuando habló en el Sermón del Monte, nos dijo que en realidad solo caminamos por dos caminos, no hay más. Un camino amplio y ancho que nos lleva a la destrucción, que nos lleva a la muerte, que nos lleva al infierno, a pagar por nuestro pecado. Y un camino angosto y difícil, que es el camino de Cristo. Dice que el camino angosto, el camino difícil, porque es difícil vivir amando a Dios porque tienes un enemigo que siempre está contigo. Ese enemigo eres tú. Ese enemigo es tu carne, que se interpone contra las cosas del Espíritu, que se interpone con amar a Dios. Es esa reacción de decir, voy a leer, que por dentro hay el cristiano. Charles Spurgeon decía, el cristiano vive en un conflicto eterno dentro de él. Siempre su carne peleando contra su espíritu. ¿Cómo lo ves esto? Cuando tú dices, cuando tu espíritu y el espíritu de Dios dicen, quiero ir a la iglesia, tu carne dice, ay no, qué flojera. Cuando el espíritu de Dios te mueve a leer la Biblia, tu carne dice, ay no, pero es que es muy enfadoso, es que tengo cosas que hacer, es que estoy ocupado. Siempre estamos en un conflicto en nuestro interior. Pero el cristiano, el que ha nacido de nuevo, camina este camino aunque sea difícil. Porque al final encontraremos la puerta angosta que es Cristo Jesús. Y Jesús dijo, esta puerta lleva a la vida y pocos son las que la hallan. ¿Por qué son pocos? Porque implica cambiar toda tu manera de vivir. Implica dejar tu orgullo, implica dejar tus vicios, implica dejar tus malas amistades, implica dejar tu novio o tu novia si están en pecado para seguir a Cristo. Pero el camino amplio, el camino ancho, ¿por qué es fácil? Porque implica que no cambies absolutamente nada de tu vida. Pero al final es la puerta que nos lleva a la destrucción. Con esto quiero terminar. En esta noche Cristo Jesús quiere darte a ti, recordarte lo que Él ha hecho. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Y ese es el llamado. Cristo Jesús pagó por tus pecados en la cruz. Tú mereces el infierno, sí lo mereces, pero Jesús pagó por ti. Sobre Él se derramó la ira de Dios que era para ti. Sobre Él traspasaron los clavos, sus manos que debieron ser tus manos. A Él sobre su espalda le dieron latigazos que debió haber sido tu espalda. Y lo colgaron desnudo en una cruz donde debieron colgarte a ti. Y se derramó la ira de Dios sobre Él que debió haber sido derramada sobre ti y sobre mí. Pero Jesús lo hizo para hacer el perfecto sacrificio sustituto. Lo que nosotros debemos hacer, lo que a nosotros nos toca. Ahora Él venció a la muerte y resucitó, demostrando que Él era Dios hecho hombre. Que su sacrificio puede perdonarnos y ahora nos ofrece el perdón gratis. Gratis. Pero tienes que venir a Él arrepentido, abandonar la maldad y rendirle tu vida y recibir el perdón de tus pecados, el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, la adopción como hijo o hija de Dios y el regalo de la vida eterna. Pero como Oseas decía, eso es algo que tú debes hacer. Eso es algo que tú debes venir.
Y Dios te está llamando en esta noche. Vamos a terminar en oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en oración. Le voy a pedir a mi hermano David si puede bendecirnos con una última canción. Y con esto terminamos nuestro estudio en el libro de Oseas con este llamado y esta súplica: regresa a Jehová. Si te has apartado, regresa. Si nunca lo has conocido, esta es tu oportunidad de venir y recibir el amor de Cristo, el perdón de tus pecados, la venida del Espíritu Santo. Cierra tus ojos conmigo. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, ese amor que se manifestó por nosotros, enviando a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestro lugar. El único que vivió la vida perfecta, que no merecía la muerte, que nunca pecó, tomó el lugar de los pecadores, recibió la ira de Dios. La ira que era para mí, la ira que era para mis hermanos. Y a tan grande salvación queremos responder, Señor. Queremos rendir nuestras vidas porque tú eres digno. Gracias, Señor, por el tiempo que pasamos en el libro de Oseas. Gracias, Señor, porque nos estás llamando antes que venga el día de tu juicio. Nos estás extendiendo la oportunidad de ser perdonados. Señor, en el nombre de Jesús te pido que mis hermanos puedan orar de su corazón, pedirte perdón y ponerse a cuentas contigo y nacer de nuevo. Pero entiendo y reconozco que tal como tú lo dijiste, nadie puede venir a ti si el Padre no lo atrae. Dios, te pido que los atraigas a ti. Te pido que muevas sus corazones, que ellos puedan recibir el perdón, la justicia, el amor, la vida eterna que hay solo en Cristo. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Ministra nuestros corazones. Permítenos seguirte y tenemos esta confianza. Dios añade cada día a quienes han de ser salvos. Tenemos esta confianza que Dios conoce quienes son suyos. Te pido, Señor, que tus ovejas hayan sido alimentados con tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por amarnos, gracias por tu palabra. Dejamos este lugar, Señor, y ministra nuestros corazones a través de mi hermano David, en el nombre de Jesús. Amén.